Hola. Buenos días a todos, bienvenidos. Pues es la primera sesión anatomoclínica de este año. Espero que el caso les apasione, que les dé conocimiento y desde nuestro punto de vista es un caso, además de raro, bonito, que difícilmente vamos a encontrar en otros lados. Entonces, vamos a empezar. No sé si les hicieron llegar el resumen de historia clínica para que estuvieran orientados en qué es lo que vamos a manejar. En esta ocasión vamos a trabajar con el servicio de medicina interna a través de la doctora Marian. A mí me tiene espantada porque la doctora es R4 de medicina interna y pues ya tenemos el aviso, la zozobra de que se va a ir del hospital porque ya es R4, ya no hay R5 en medicina interna y yo creo que ella ya tampoco quiere ser R5. Y quiero decirles que desde que ella llegó a este hospital se volvieron a hacer autopsias en todo el hospital. Ahora que estamos de moda en que hay una sola persona que hace las cosas, es la única persona que pide autopsias, que le interesa saber qué ocurrió con sus pacientes y le interesa saber de qué murieron o por qué se murieron. Entonces sí estoy verdaderamente preocupada porque cuando ella egrese, yo no sé qué vamos a hacer. Ya nadie, absolutamente nadie pide autopsias. Tan es así que desde que ella aumentó de grado y ya no está al frente de las defunciones y de los pacientes con algún problema, disminuyeron las autopsias. Entonces, pues me da gusto que termine su residencia, desde luego, la felicito, pero también me da temor el que se vaya, porque nos vamos a quedar sin autopsias. Y también nos acompaña la doctora Adriana. Ella es residente de dermatología, de imagenología, perdón. Es residente de imagenología y nos va a presentar las placas que tiene este paciente. Y me falta la doctora de derma. Acá está, ya está presente los ponentes. Entonces, bueno, vamos a proceder a ver la historia clínica que nos va a presentar de manera breve la internista, la doctora Marian. Y buenos días, como ya nos presentó la doctora de la Sancha, en la agenda del día de hoy vamos a ver, la presentación del caso, vamos a intervenir medicina interna, el servicio de dermatología, el servicio de imagenología y de patología. Entonces, ya está la presentación del caso de parte de la doctora de la Sancha y en estos momentos, de parte de nuestro servicio de medicina interna, me presento. Yo soy la doctora Mariam Hussein Yuman Torres, residente de cuarto año de medicina interna. Vamos a empezar con el caso, con la ficha de identificación del paciente. Es un paciente masculino de 64 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México, casado, católico, pensionado y con una licenciatura trunca. Antecedentes heredofamiliares: refiere que padre finado por un EBC no especificado, madre finada por complicaciones de tiroides, también no especificado de qué tipo de complicaciones. De antecedentes de importancia, tenemos que presentaba un tabaquismo positivo desde los 15 hasta los 50 años de edad a razón de un cigarrillo día.
lo que nos da un índice tabáquico de 1.75, alcoholismo negado y biomasa negado. Antecedentes quirúrgicos, transfusionales, alérgicos, todo negado. La única hospitalización que tuvo fue cuando presentó un EBC, que en un momento se los comento. Otros antecedentes de importancia es que él se conocía con diabetes tipo 2, pero los diagnósticos que él tenía eran de reciente diagnóstico, todos eran de 2 meses de diagnóstico. La diabetes tipo 2 se controlaba con metformina 850 cada 12 horas. El EBC isquémico que había presentado fue también 2 meses previo a que él ingresara con nosotros. Estuvo hospitalizado por un EBC isquémico, sin embargo no fue con nosotros, fue en otra institución. Sin embargo no tenemos más datos, pero era un EBC crónico, había quedado con ciertas secuelas motoras, pero esas secuelas motoras no le incapacitaban a hacer sus actividades de la vida diaria ni las actividades instrumentadas. Y una dermatitis atópica que también era visto por medio privado de reciente diagnóstico y se estaba aplicando betametasona 0.1% cada 12 horas. Ahora, el padecimiento actual, el paciente empieza todo el padecimiento de forma ambulatoria en casa una semana previa a ingresar a hospitalización. Había iniciado con desorientación y alucinaciones visuales y auditivas. Eso era todo lo que él presentaba. Nunca lo llevaron a atención médica, los familiares esperaron otros 10 días más para traerlo a urgencias. Lo trajeron a urgencias porque, además de las alucinaciones, el paciente empezó con un eritema generalizado, que en un momento la doctora Nelly nos va a platicar un poquito más del tipo de lesiones, pero de forma breve era un eritema generalizado y descamación que abarcaba en tórax, abdomen y extremidades tanto superiores como inferiores, además de edema ligero en extremidades inferiores. Esto fue en urgencias. En urgencias fue inicialmente valorado por dermatología y posteriormente ingresa con nosotros a medicina interna, que en un momento ahorita les pongo la línea del tiempo de evolución. Con fechas, todo empezó el 20 de diciembre del 2023 con la desorientación y alucinaciones. El 27 de diciembre ingresa a urgencias con el eritema y descamación. El 29 de diciembre ingresa con nosotros a medicina interna y posteriormente el paciente empieza con picos febriles cuantificados de 38.3, 38.5. Sin embargo, en ese momento nosotros lo teníamos con un diagnóstico de fiebre de origen a determinar. ¿Por qué de fiebre de origen a determinar? Porque en ese momento le habíamos solicitado los estudios complementarios con un examen general de orina, radiografía de tórax. No habíamos identificado aún el sitio de infección, pero el paciente, o más bien el origen de la fiebre, sin embargo persistía él con fiebre. El 3 de enero, ese día le solicitamos valoración por servicio de angiología porque en el pase de visita percatamos que el paciente tenía los pulsos tibios, los distales estaban ligeramente disminuidos y además del eritema generalizado le salieron, aparecieron ciertas úlceras necróticas, las cuales se veían parte de la dermis y estaba acompañado de los pulsos ligeramente disminuidos. Entonces en ese momento, el 3 de enero solicitamos valoración por angio, angio nos apoyó con la valoración y solamente se integró el diagnóstico de una enfermedad arterial periférica y un pie diabético Wi-Fi 1. Para el día, esto fue el 3, el 4 de enero, en el pase de visita matutino, el paciente presentó una disminución de la escala de coma de Glasgow súbita. Él siempre estaba con escala de coma de Glasgow de 13, 14, él presentaba delirium hipoactivo, pero para el día 4 de enero en la mañana encontramos al paciente con un Glasgow -8. Ese es el motivo por el cual decidimos el manejo avanzado de la vía aérea. Empezó con datos de choque
es decir, llenado capilar retardado, disminuyó la uresis de forma abrupta, iniciamos manejo vasopresor por la mañana, tarde, por las 6 de la tarde aproximadamente ya empezaba con datos de choque refractario y estaba con dosis elevadas de norepinefrina, vasopresina. En ese momento, obviamente con los estudios de laboratorio, le iniciamos manejo empírico con carbapenémicos. Y para el día 5 de enero, como a las 4 de la mañana, el paciente cae en paro cardíaco, se dan maniobras de RCP sin retorno de pulso y le damos horario aproximadamente de las 4 de la mañana el deceso. Laboratorios. En cuanto a los laboratorios, les pongo la biometría inicial y los laboratorios el día que el paciente presentó ese deterioro neurológico súbito. El día 28 de diciembre, como podemos ver, tenía hemoglobina de 13.6, hemoglobina de 16.2, hematocrito 54, volumen corpuscular medio 93, hemoglobina corpuscular media 28, leucos aquí en 38,000, neutros 14.3, linfos 2.8, monocitos 12.1. Podemos ver que a su ingreso tenía monocitos de 3.6, o sea, el ascenso fue muy rápido. Eosinófilos 8.7, basófilos 0.1 y plaquetas 310,000. En cuanto, bueno, de aquí, ¿alguien tiene alguna duda de los laboratorios? Bueno, de la química sanguínea, el día 4, ya cuando el paciente empezó a presentar complicaciones, glucosa 226, BUN 61, urea 103, creatinina 2.8, sodio 147, potasio 4.9, cloro 109 y calcio 8.5. Un día previo, de hecho, le habíamos solicitado complemento y las inmunoglobulinas, C3 93, C4 28, inmunoglobulina E 2462, IgG 1385, IgM 102, IgA 468 y ya. Bueno, aquí lo que llama la atención evidentemente es el ascenso rápido de los monocitos. De hecho, le pedimos un frotis de sangre periférica y en la diferencia manual podemos nosotros evidenciar el gran porcentaje de los monocitos que tenía, un monocitos de 33.8%, muy elevado. De las pruebas de funcionamiento hepático que se le habían solicitado desde su inicio y en la evolución con nosotros en piso, no había presentado alteración. Tiempos de coagulación, lo único que había elevado fue el dímero D, pero puede ser secundario a otras causas, no necesariamente una tromboembolia pulmonar. Y las gasometrías. Las previas gasometrías estaban normales, solamente les puse esta, la normal, que fue justamente el día que empezó con datos de choque, venosa y arterial, y como podemos ver aquí tenía un lactato de 5.2, pH 7.16, PC2 53, PO2 47, un bicarbonato de 18.9. Le habíamos hecho previamente un examen general de orina, normal, el examen general de orina. Ante el deterioro súbito neurológico pudimos también realizarle punción lumbar para meterlo a descartar que el proceso haya sido secundario a ello, y el citoquímico, como podemos ver, no está alterado, y el cultivo de líquido cefalorraquídeo también salió negativo, y la citología del líquido cefalorraquídeo que también recabamos posteriormente salió negativo. Bien, ese es el resumen de la historia clínica. Si hay preguntas. Sí, una pregunta. ¿Alguna duda? Sí. ¿Tenía signos de irritación meningea el paciente? No tenía datos de irritación meningea. Segundo, tenemos dentro del estudio complementario determinación de procalcitosis. Lamentablemente, doctor, no había reactivo. Era diciembre y no había, pero sí lo habíamos solicitado. Un electrocardiograma que Sí, tenía, disculpen, no lo puse, ritmo sinusal, no tenía ninguna alteración en la actividad eléctrica cardíaca. Vamos a pedirle sí, doctor Barba. No, el doctor Alvarado.
Sí, doctor. Pregunta, ¿tenía datos de amiloidosis sistémica? ¿Tenía hiperkeratosis palmoplantar? Hiperkeratosis no. ¿Algún grado de acropaquia? Acropaquia sí tenía. Sí, otra pregunta más. ¿Era migratoria la isquemia que él tenía? La coloración que tenía la definen como violácea. Al inicio, pero Ajá. después era rojizo, o era eritematosa. Eritematosa. Completamente. No era del abdomen hacia arriba o del abdomen hacia abajo. Completamente eritematosa. O sistémica. Y eso fue súbito. Él ingresó a urgencias con ligera eritema. Con nosotros persistía el eritema generalizado. Lo que fue súbito fue ese deterioro neurológico. Ok. Hiperkeratosis palmoplantar no tenía. No, hiperkeratosis no. Ok. Ganglios. No tenía ganglios. En Nosotros ninguna no parte. le palpamos. No. Dentro de las radiografías que se hicieron, Sí. había algún grado de ganglios aumentados de tamaño. Ahorita nos van a presentar las placas, doctor. Sí, pero ya desde el punto de vista clínico lo debieron haber visto. No, dieron las radiografías que te... O sea, palpable, nosotros no identificamos ganglios palpables. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos a darle la palabra a la radióloga. No, radióloga, por favor. Es que necesito que presenten toda la historia clínica para que ellos nos den su opinión. Ok, quieren que nos veamos con las imágenes. Ok, el paciente, la clínica. Ok, bueno, entonces nos vamos a saltar tantito a la parte como de imagen. Aquí a petición que la doctora. Bueno, me gustaría mejor que iniciara como la clínica para que se vean como algunas dudas de la... Es lo malo de que ya tengan un nivel alto, que ya no obedecen, ya hacen lo que ellas creen que debe ser. La clínica le describo la dermatosis. Bueno, por parte de dermatología encontramos a este paciente. Este paciente tenía una dermatosis que estaba generalizada por la afectación de más del 90% de la superficie corporal. En este caso estaba afectado el 100% de la superficie corporal y esta dermatosis estaba incluso afectando las palmas, también las plantas, y estaba caracterizado por eritema y escama. El tipo de escama que tenía el paciente era de tipo fina y no adherente. Una de las cosas que nos apoyó también para pensar en la eritrodermia fue la afectación de las palmas, que por el edema ocasionaba fisuras de predominio distal. Y a nivel de las uñas, lo único que encontramos fueron líneas de Bo, que se observan aquí como surcos transversales en la uña, y discreta acropaquia. Nosotros diagnosticamos eritrodermia y debido a los antecedentes pues pensamos en algunas causas. Por las enfermedades metabólicas de reciente diagnóstico del paciente, la edad, pensamos en esta enfermedad. Sin embargo, la afectación ungueal, las características de las uñas, no nos hacían pensar en psoriasis. Hay características de las uñas muy específicas de psoriasis que suelen coexistir con la eritrodermia, entonces por eso pensamos que esta no. También la toma de medicamentos lo interrogamos. El paciente no tenía antecedente de consumo previo reciente de antibióticos o anticonvulsivos, por eso tampoco nos fuimos por esta parte. Pero sí tenía antecedente de atopia, era una de las enfermedades que había tenido por mucho tiempo y había sido tratado únicamente con cremas y emolientes. Entonces esta era una de nuestras principales sospechas. También por la edad, el aumento de la DHL y los síntomas neurológicos, pensamos en linfoma. Un tipo de linfoma que pudiera ser a nivel solamente cutáneo o que pudiera coexistir con síntomas neurológicos por el deterioro que él tuvo. Entonces estas fueron nuestras principales sospechas diagnósticas junto con los antecedentes que tenía el paciente. En la exploración nosotros tampoco encontramos ganglios, entonces eso era, ni tampoco tenía pérdida de peso reciente, lo cual no apoyaba a este diagnóstico, pero estas eran nuestras dos principales sospechas. Doctora, ahora sí nos puedes presentar las placas. Sí, claro. ¿O no? No, sí. Bueno,
Ahora vamos con la parte de que nos corresponde de imagen. Entonces, ok, gracias. Entonces aquí me voy a permitir cambiar un poquito la pantalla porque nosotros... Bueno, primero les voy a proyectar lo que es la placa que se tomó el día 31 de diciembre. Tenemos también otros estudios de tomografía y cráneo, me voy a ir como lo más relevante. Vemos que tiene la placa, pues fue una proyección en decúbito dorsal del paciente y en los hallazgos positivos pues podemos ver el aumento de la radiopacidad de forma generalizada del pulmón, pero esto puede ser secundario a un aumento de lo que es la trama ilear del paciente. También vemos que así aparentemente tiene una cardiomegalia, sin embargo no la podríamos como confirmar porque la placa está muy rotada. Entonces a grosso modo no se le observa aumento de la densidad de los tejidos blandos. Entonces en esta placa no se le encontró algún hallazgo relevante más que un aumento de la radiopacidad que vieron en otros servicios, que nosotros hicimos hincapié en que pues no había, y por ese motivo se decide hacerle una tomografía. En la tomografía, entonces vamos a ver esto. Bueno, este paciente cuenta con estudios. Sí. Es que tengo que cambiar la pantalla. Listo, entonces el estudio de tomografía que tiene el paciente es del día 2 de enero. Ay, ¿por qué no carga? Ahí va. No, estoy bien, doctora, gracias. Entonces, respondiendo un poquito a las preguntas de forma dirigida que han tenido a lo largo de la presentación del caso, pues bueno, en la tomografía vemos que sí, en la parte de piel y tejidos blandos, sí vemos múltiples. ¿Me ayudan a irle subiendo, por favor, aquí a la tomografía con 2 deditos, perfis? Entonces, podemos ir viendo en las regiones axilares la presencia de múltiples ganglios, algunos de ellos de morfología normal, como este que está ovoideo, pero el que pasamos en la parte como superior, ahí. Vemos algunos que tienen pérdida de la morfología habitual. Entonces, aunque no rebasan no tienen un eje corto significativo que es mayor a 10 por la región axilar en donde se encuentran, sí tenemos pérdida de la morfología. Entonces, a pesar de que no estaban grandes, son múltiples. Ajá. Sí los podemos ver en toda esta parte. Y, o sea, a lo mejor se ve un poquito más grande, pero el eje corto está respetado, tiene un hilo graso. Entonces, cabe señalar que la tomografía fue tomada en una fase simple, entonces no podríamos haber medido la densidad para pensar en algo sospechoso, ya que pues a pesar de que no estén grandes, pues están redonditos, y con un contraste pues hubiera sido de ayuda. Ahí le podemos regresar tantito, por favor. También en la parte un poquito más hacia arriba. Vamos acá. Eso. Entonces, cerca de la mama, en la región como retroalveolar, también tenemos una lesión nodular hiperdensa, pero pues bueno, lo que tiene de la grasa adyacente, a pesar de que tiene una morfología ahí un poco con bordes espiculados, la grasa adyacente no está afectada. Entonces pues vamos a ir como viendo como todos los hallazgos. Entonces vamos a ir bajando al estudio. Vean, incluso en esta parte, a lo mejor no se alcanza a ver allá, pero en la parte donde están los ganglios axilares del lado izquierdo, sí hay un aumento de la densidad de la grasa que los rodea. Entonces, eso fue lo que nos llamó la atención. De igual manera, en la parte del cuellito, tenemos también la presencia de múltiples adenopatías cervicales, ¿sale? Pero no están grandes, o sea, están dentro de un eje considerado como normal. También vemos en la parte de ahora la tiroides, que tenemos una alteración en su morfología. Tiene
la presencia como de múltiples nódulos hipodensos, y incluso el lóbulo izquierdo se encuentra de tamaño aumentado. Lo encontramos en su lóbulo inferior, muy cercano a lo que son las clavículas, cuando ya esto sigue siendo tiroides y aquí ya están las clavículas y no tendría nada que hacer ahí el tejido. Entonces tenemos un aumento en el volumen de la tiroides con la presencia de múltiples ganglios que son de comportamiento hipodenso. Entonces, si a la falta de ausencia de contraste con ese comportamiento tiene un aspecto benigno inicialmente, ¿no? Aunque pues sí se evidencia como el aumento del lóbulo izquierdo. Luego bajamos al mediastino, y en el mediastino no tenemos ganglios que nos apoyen a lo mejor con el resto de los hallazgos en los ganglios axilares. Todo el mediastino se encuentra libre. Sin embargo, en la bifurcación de lo que es la arteria pulmonar, sí vemos un aumento del diámetro que nos da para una congestión pulmonar, lo cual también se sustenta en la tomografía del parenquima pulmonar, en donde vemos un aumento de la relación broncovascular a expensas de los vasos, ¿no? Entonces, eso nos da que tiene datos de congestión pulmonar, ¿no? No ayuda mucho que tenga como múltiples artefactos de movimiento para evaluar a lo mejor la presencia de algún nódulo pulmonar. No se alcanza a percibir por este múltiple movimiento. Sin embargo, en esta parte del lóbulo posterior sí vemos un aumento de la densidad como de aspecto en vidrio deslustrado, ¿vale? Entonces, hasta ahí en los hallazgos de la tomografía de tórax, ¿alguna duda? Ok, entonces vamos a la tomografía de cráneo. El paciente en el cráneo no presentó nada, únicamente el hallazgo del EBC crónico en la parte de la cápsula interna derecha. Y esos fueron los hallazgos por imagen. ¿Alguna duda? Listo. Gracias. A ver, Bien. déjenme el cambio. Con estos datos de clínicos y de revisión de derma que nos hace más extensivos los datos de piel y de imagen, yo quisiera escuchar la opinión que tienen ustedes del caso, a qué diagnóstico pueden llegar. Si me da la luz, por favor. ¿A qué conclusión pueden llegar? Doctor Alvarado. A mí me llama la atención las manifestaciones dérmicas que también se han descrito como un rojo cerezo. Para que despierten. Y bueno, esa es una manifestación paraneoplásica. También la manifestación en los dedos y la manifestación que tiene dérmica, que parece ser que fue durante el inicio y en su evolución, con el compromiso a nivel distal de dedos, uno podría considerar la posibilidad de un síndrome de Trousseau, o también por las características clínicas un síndrome de Sweet. Ambos caben dentro del espectro de síndromes paraneoplásicos con manifestaciones dérmicas. Algo que llama la atención también son las inmunoglobulinas tan elevadas y el hecho de que estuviesen falla cardíaca, porque desde la radiografía de tórax hay una redistribución de flujo. Las venas que se ven paralelas hacia los ápex lo sugieren, y además de eso lo confirman los comentarios de la doctora. Yo creo que pudo haber tenido también manifestaciones de amiloidosis sistémica
si es cierto que tuvo alguna neoplasia, aunque me inclinaría por lo que han dicho, algún problema mielodisplásico o linfoproliferativo, por lo que han estado mencionando en ese sentido. No podría decir más al respecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? Doctor Ávila. Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es un caso complejo que involucra a muchos órganos. En realidad es un paciente diabético que ya tiene bastante deterioro sistémico por una enfermedad metabólica ampliamente conocida por todos nosotros, que ha hecho que el paciente tenga un problema vascular periférico y todos los cambios que ya sabemos. Llama la atención en este cuadro que todo fue muy súbito, y lo que tenemos es una leucocitosis que en otros tiempos se catalogaba, ya cambiaron los números, como una reacción leucemoide con incremento de los monocitos. Creo que sería ahí un dato que tendríamos que, en el algoritmo, pues, en el intento de tratar de encontrar una causa. Eso es una. La otra situación es el hecho de elevación del dímero D, o sea, el punto de corte es 0.5, y aquí teníamos 5. Y tenemos, pues es una evidencia, en fin, si bien puede estar manipulada por el resto del problema metabólico, pensar en fenómenos trombóticos que se pudieron haber presentado ya al final como una complicación de un proceso inflamatorio que culminó con la vida del paciente, o un fenómeno trombótico que acompaña a una patología oncológica que, como bien el doctor Alvarado sospecha. Entonces, siento que es muy interesante, pero correlacionar las lesiones dermatológicas con una neoplasia en la cual se incrementa la monocitosis, siento que es lo que tendríamos que buscarle como una causa ya fina, que seguramente ustedes nos van a decir. Muchas gracias. Y de antemano, felicitaciones a todo el grupo, porque esto es muy importante para todo el hospital, el hecho de las sesiones que se presenten. Vean, está lleno el auditorio y es muy interesante. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Sí, doctor. Es que ahora no hay micrófonos. Buenos días. Yo soy Eduardo Martos, reciente cuarta biometría interna. No conocí al paciente, no estaba en piso, pero me da la impresión que cumple con una tríada muy característica. Tienes eritrodermia, tienes linfadenopatía y la alteración en la biometría hemática, que puede ser células linfoides o de algún extirpe linfocítico. Tiene una tríada de César y me llamó la impresión que podría ser una micosis fungoide o no siendo necesario. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene otra opinión? Si tienen un poquito de tiempo, el día de ayer, precisamente, en el New England, que sale semanalmente, hay una revisión exhaustiva a propósito de eso. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a darle la palabra al doctor de Anatomía Patológica R3 también, y hoy fue sesión de R3. R3 del servicio, y que fue quien le tocó realizar el estudio post-mortem. Buenos días, me presento, soy el doctor Alan Yair Moctezuma Picasso, R3 de Patología. Fue la primera autopsia que realizamos en el año pasado. En cuanto al aspecto externo del paciente, encontramos a un masculino de edad aparente similar a la biológica, con las lesiones dermatológicas que ya se comentaron previamente. Ok, en cuanto a los órganos, vamos a enfocarnos en lo que estuvo alterado. La lengua de 10.5 centímetros de eje mayor sin alteraciones. La tiroides simétrica, sin embargo sí tenía cierto agrandamiento. Al corte encontramos múltiples lesiones nodulares de aspecto coloidal, lo cual correspondía a hiperplasia nodular tiroidea. Lesión benigna. En cuanto a las glándulas paratiroideas, en conjunto pesaron 0.2 gramos, lo cual está dentro de parámetros normales.
Ok, el pulmón derecho pesó 750 gramos, el pulmón izquierdo 690 gramos. En el aspecto externo, la pleura tenía zonas de opacidad, así como zonas congestivas y también de pigmento antracótico. Al corte, lo que llama la atención es sobre todo estas zonas en la parte basal que corresponden a zonas de consolidación. Como pueden observar, si comparan la parte superior de la imagen con la inferior, esta se ve un poco más pálida y al tacto estaba elevada la consistencia. Estos eran focos de consolidación pulmonar, además de la antracosis que ya se comentó previamente. En cuanto al corazón, este pesó 435 gramos, tenía abundante grasa en el pericardio, estaba congestiva, las arterias la aorta y la pulmonar. A los cortes seriados se evidenció hipertrofia de ambos ventrículos, siendo de 1.7 y de 1.4 centímetros respectivamente, con lo cual se hace el diagnóstico de hipertrofia biventricular. Aunado a esto, en las arterias coronarias encontramos unas placas intraluminales induradas de color amarillento correspondientes a ateroma o aterosclerosis. También encontramos esto en la arteria aorta, en el callado de la aorta. El esófago midió 32 centímetros y no tenía alteraciones. El estómago 28 centímetros en su eje mayor. Era congestivo, superficie lisa, café clara. Sin embargo, al corte la pared estaba de 0.2 centímetros y tenía zonas de hemorragia que podemos evidenciar en esta parte de aquí. Intestino delgado de 637 centímetros en su totalidad, sin ningún tipo de alteraciones. Colon de 137 centímetros, el cual tenía zonas de congestión vascular que podemos ver aquí, así como lesiones aculares de fondo ciego que no medían más de 1 centímetro de longitud, lo cual correspondía a lesiones de tipo diverticular, divertículos en el colon. Estos divertículos no tenían datos ni de inflamación ni ningún tipo de contenido en ellos. El hígado pesó 1400 gramos y al corte no encontramos ningún tipo de lesión. Era completamente homogéneo. El vaso estaba bastante aumentado de tamaño, pesaba 320 gramos, lo cual consideramos ya el diagnóstico de esplenomegalia. En la superficie era lisa y al corte la superficie era homogénea, café violácea. No encontramos ninguna lesión realmente en el vaso. El páncreas pesó 80 gramos, tenía zonas café claras y zonas también pues un poco más amarillentas, sin ningún tipo de lesión a los cortes. La vesícula midió 10.3 centímetros en su eje mayor, la serosa verde oscura lisa, y al corte la pared normal, 0.2 centímetros, contenido biliar, no se encontraron litos ni tampoco lodo biliar. En cuanto a los riñones, el riñón derecho midió 11.3 centímetros y el riñón izquierdo 12.2 centímetros. Ambos tenían superficie lisa, grisácea, pero encontramos zonas correspondientes a cicatrices en los riñones, probablemente por su historia de hipertensión y diabetes. Aunado a esto, en la aorta abdominal también encontramos las placas de ateroma. La vejiga sin alteraciones. La próstata pesó 70 gramos, lo cual está elevado para los pesos normales de la próstata, y a los cortes encontramos múltiples lesiones nodulares amarillentas que corresponden a hiperplasia prostática benigna. Ambos testículos sin alteraciones. El cerebro midió 22.3 centímetros de eje mayor y pesó 1480 gramos. En las leptomeninges no encontramos ningún dato inflamatorio, así como no encontramos hemorragia. Sin embargo, a los cortes seriados, sobre todo en la parte de los ganglios basales, en lo que sería globo pálido y núcleo caudado, encontramos una lesión de 2.5 centímetros uniloculada que tenía contenido friable, café amarilloso, lo cual correspondía al infarto antiguo que se comentó previamente.
Esto fue corroborado microscópicamente. Y finalmente, pues el cerebelo sin ningún tipo de alteración. Aquí tenemos la relación de pesos y medidas de los órganos en la autopsia. Con lo cual pudimos hacer los siguientes diagnósticos macroscópicos que les había comentado ya. Tenemos el infarto cerebral antiguo, antracosis, consolidación pulmonar, hipertrofia biventricular, aterosclerosis, diverticulosis en el colon, congestión focal en el colon, la hiperplasia fibromuscular y glandular de la próstata y pues el diagnóstico que ya todos sabíamos, la eritrodermia. Ahora le cedo el micrófono al doctor Guillermo Ramos, que nos va a hablar sobre la parte microscópica. La conclusión la trae el doctor Ramos en su bolsillo. Como ustedes saben, él es patólogo joven del servicio. Él es egresado de este hospital, hizo su residencia aquí con nosotros. Posteriormente marchó a Estados Unidos a estudiar dermatología y actualmente ostenta el título de dermatopatólogo. Entonces vamos a pedirle a él que nos desentrañe el misterio del señor rojo. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Es un placer presentarme ante ustedes. Yo soy de la tarde. Hace mucho que no me presento en este auditorio. Y bueno, la pregunta del millón es ¿de qué se murió este señor, verdad? Ok, como mencionó la doctora Nelly R3 de dermatología, estamos ante un paciente rojo, un paciente eritrodérmico, y nos mencionó 4 probables diagnósticos que también entre ustedes hubo como que opciones. Es psoriasis, reacción adversa a fármacos y, más importante, dermatitis atópica y algún linfoma. Entonces, aquí les presento el estudio histopatológico. Debo de decirle a todos los médicos en formación, que hay muchos aquí, que en patología no lo vean como un laboratorio que emite resultados en un papel, ¿cierto? Mejor véanos como dermatología lo hace, como un departamento interconsultante, ¿verdad? Donde convivimos y damos idea a los dos servicios para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, ahora sí les voy a presentar un poquito de la laminilla. Como saben, nosotros somos quienes ven en morado y rosa, ¿cierto? Entonces voy a tratar de explicarles un poquito cómo es que abordamos el diagnóstico de una laminilla. Esta es una biopsia de piel que tomó Derma como 3-4 días previo a la muerte del paciente, ¿cierto, Nelly? Entonces aquí reconocemos la piel en su porción superficial, que es la epidermis, ¿cierto? La dermis es todo lo rosado que se ve aquí, ¿cierto? Entonces, como les digo a mis residentes, primero hay que reconocer rápidamente dónde está la acción. Ustedes no son patólogos, pero ustedes reconocen algo raro, ¿verdad? Aquí en la superficie, como que hay muchos puntitos morados. Justamente estas células pueden ser células inflamatorias o células neoplásicas, o probablemente ambas. Estos espacios claros corresponden a artificio. Hay tanta célula en la superficie que se rompe el tejido cuando hacemos el corte histológico. Y como Nelly reconoció, las escamas, ¿verdad? Aquí en la superficie tenemos lo que llamamos nosotros paraqueratosis. Es una producción aumentada de queratina con los núcleos de los queratinocitos. Todo lo demás que corresponde a dermis profunda pues no tiene mayores alteraciones. Si nos vamos a la parte superficial, encontramos que justamente las células que veíamos en la unión dermoepidérmica son redondas, azules, intensamente basófilas, ¿cierto? Corresponden a linfocitos. Estos linfocitos no se están portando adecuadamente. Además de encontrarlos en la superficie de la dermis, ya se están metiendo a la epidermis. Vean estos puntitos que se están metiendo, corresponden a estos linfocitos, ¿cierto? En el contexto de patología se le llama epidermotropismo. Fíjense nada más, estos linfocitos chiquitos se meten al estrato basal afectando a los queratinocitos.
un acercamiento a la paraqueratosis, y a un 40 por estos linfocitos están haciendo pequeños agregados en el estrato espinoso, ¿cierto? Se le llama en el libro de patología como de aspecto cerebroide. ¿Por qué? Porque son irregulares e intensamente basófilos, están haciendo agregados. No solamente vemos de color morado y rosa, también a veces hacemos estos estudios de inmunohistoquímica, que es una técnica que vino a revolucionar, relativamente actual, el mundo de la patología. Se aplica desde los 80, ¿sí? Y lo que ustedes están observando es una reacción de antígeno-anticuerpo. Ok, entonces misma biopsia de piel, encontramos la reacción para un anticuerpo que se llama CD3. El CD3 pinta para linfocitos T, recordando que hay B y T, ¿verdad? Pues este CD3 pinta para los linfocitos T. Todo lo que ven de color café oscuro se puede decir que es positivo. Entonces es fácilmente reconocible, ¿verdad?, que el infiltrado monótono que veíamos en la dermis corresponde a linfocitos T. Y ojo aquí, estos linfocitos se están metiendo a la epidermis. Creo que es mucho más fácil de reconocer en esta imagen, ¿cierto? También se le puede hacer para identificar qué tipo de linfoma es CD4 y CD8. Observen que el CD4 pinta más células que el CD8. Siempre hacemos una comparación entre el CD4 y el CD8. Nuevamente, hay células metiéndose a la epidermis. Recordando que el CD4 es un marcador para linfocitos T de tipo helper y el CD8 es para linfocitos T de tipo citotóxico. Entonces, así se hizo el reporte del estudio de inmunohistoquímica. Positivo difuso en CD3, positivo difuso para CD4, ganándole en proporción al CD8. También le hicimos este par de anticuerpos, el CD7, que reconoció disminución de su expresión, y el CD30, que es negativo. Entonces, me da gusto la correlación que tuvieron ustedes. Siempre estuvieron sospechando de un proceso linfoproliferativo. Nosotros con esos hallazgos los sacamos como linfoma de células T. Y aquí es lo más importante de todo. La patología no es nada sin una adecuada correlación clínica. Como ustedes observaron en la parte que expuso Nelly, estábamos pensando en linfomas T cutáneos, de los cuales con la eritrodermia, con el aumento de los ganglios, y no se los enseñé, pero había también células atípicas en el frotis de médula ósea, llegamos a un diagnóstico definitivo de un síndrome de Sézary, ¿verdad? Aquí la palabra clave es correlacionar con datos clínicos. Yo sé que luego los patólogos pecamos, ¿verdad?, de siempre correlacionar con la clínica, pero es ciertamente una máxima que tenemos nosotros en el servicio y más en dermatopatología. Esta es la categorización oficial de la WHO en cuanto a linfomas cutáneos. Observen, son un montón. Ahorita nada más les enseño unas cuantas fotos, pero el análisis realmente se tiene que descartar todo esto, ¿verdad? Ahí está el síndrome de Sézary en un cuadrado reforzado, ¿verdad? Los diagnósticos finales fue un linfoma primario cutáneo de células T, síndrome de Sézary, fue el que realmente pues mató al paciente, una neumonía lobular. Los diagnósticos secundarios, eritrodermia y queratodermia palmoplantar, y los diagnósticos independientes que ya reconoció Alan en su descripción: infarto cerebral antiguo, antracosis, hipertrofia ventricular, aterosclerosis, enfermedad diverticular e hiperplasia prostática benigna. Y listo. Si tienen preguntas a patología o a alguno de los ponentes que están inmersos ahorita en este caso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Una trompetilla. ¿Mande? No, nada. Era para usted. Ahorita me la repites. Sí, doctor.
¿Nadie? Bueno, ¿sí? ¿Sí, doctor? Yo solamente quiero recordar que cuando era residente y la tierra aún estaba caliente, evaporaba todavía todo. Tuvimos el primer lugar nacional en necropsias, este hospital, en la década de los 80. Si uno quiere mantener un hospital sano, hay que hacer necropsias, porque nos equivocamos a diario y nos quedamos muy a gusto con esas equivocaciones. Gracias. Es todo. El control de calidad de un hospital se mide por el número de autopsias que realiza un servicio de patología. Nosotros no cumplimos de ninguna manera con ese número. Yo les repito, espero seguir participando y casi al final del año les presentaré el número de autopsias que se realizaron este año, el 25, en donde ya la participación de la doctora de medicina interna va a ser escasa a este nivel porque tiene otras obligaciones que cumplir. No entiendo por qué a los médicos adscritos no les llaman, no les interesa el corroborar qué es lo que tienen sus pacientes. Yo sé que es difícil, no es fácil conseguirlas. Nosotros en patología las pedimos durante la etapa de preparación para terminar la especialidad de patología. Nosotros, los residentes de patología, éramos los que pedíamos las autopsias y éramos los que llenábamos los certificados de defunción, precisamente para que nos diera opción de seleccionar los casos. Hacíamos más de 350 autopsias al año. No había pase, no había promoción. Al siguiente año, si no cumplíamos con una cuota de 100 autopsias durante cada año. Entonces, por lo menos hacíamos 200, porque al R3, pues ya como casi R-Dios, pues ya se le bajaba la cuota. Pero a los demás sí nos exigían 100 autopsias al año. Ahora eso no se puede cumplir de ninguna manera, porque nosotros no la solicitamos por ley. Los que pueden solicitarla y hablar con los familiares son los médicos tratantes, y el que la solicite es el médico tratante. Y si al médico tratante no le interesa, pues no se hace. Dicen ya es suficiente. Aunque hemos demostrado aquí en el auditorio, en presencia de todos, les hemos demostrado que no se trata de deslucir a ningún médico en su quehacer, que no se trata de demostrar que son tontos y que no saben, que no se trata de sacar a la luz inconsistencias, ignorancias o alguna otra cosa parecida. De lo que se trata es de que aprendamos. A lo mejor este caso, en la clínica a la cual estamos nosotros acostumbrados, que son mucho más floridos, que tienen más síntomas y evoluciones más tortuosas, a lo mejor le falta. Pero yo les quiero decir que volver a ver un caso de un hombre rojo en el hospital y en el mortuorio va a ser extraordinariamente difícil. No me acuerdo de otro caso que hayamos tenido de esta naturaleza. Está aquí ya se acabó. Sí, estará el jefa de patología. Si nos puedes decir si recuerdas haber tenido más pacientes. Hola doctora, muy buenos días a todos. En realidad el síndrome de eritrodermia es
relativamente frecuente y tenemos que hacer estos diagnósticos que se mencionaron anteriormente, pero el que sea ocasionado por un linfoma no es lo habitual, mucho más raro. Gracias, mucho más raro Que se pueda, ya nos están corriendo. Sí, y ya nos apagaron la luz. Mucho más raro que se pueda hacer una necropsia. Sí, es extraordinariamente raro. Recuerdo en mi residencia que sí se hizo en algún caso en el Hospital General de México. Sí se llegó a hacer. El síndrome de Sézary es raro. Anteriormente se le conocía como hombre rojo de Alopó, es de los términos antiguos. De 1800. Entonces es muy raro, qué bueno que se pudo realizar la autopsia y muchas felicidades al servicio de patología. Gracias, doctora. En el sentido de postmortem, pues no somos nada si no tenemos el apoyo de ustedes. Este es un resultado del apoyo de la clínica, de los internistas, de los clínicos en términos generales y la realización del estudio en anatomía patológica. Les vuelvo a repetir, están invitados a que hagamos muchas autopsias. Si ya tuvimos una vez, estuvimos a la par en el primer lugar con el Hospital General de México, podemos volver a estar. No hay impedimento. Afortunadamente nunca nos han limitado insumos. En muchos hospitales dejaron de hacer las autopsias por cuestión económica, porque sí se lleva muchísimo material, desde litros y litros de formol hasta bolsas y bolsas de parafina. Entonces, pero aquí no hemos tenido nosotros problema para tener lo que necesitamos para el trabajo, y menos ahora, ya que el director afortunadamente fue de las generaciones que rotó por patología durante su residencia. Él rotó por patología, pasaban allá un mes viendo laminillas junto con nosotros y viendo cómo se procesaban las piezas. Entonces él sabe y conoce perfectamente la interrelación. Él no nos va a negar material para trabajar. Entonces están invitados a solicitar las autopsias. Nosotros las vamos a hacer. Gracias. Primero que nada, buen día a todos. Felicidades, doctora, por el caso muy interesante. Ya se comentó la importancia de los casos clínicos, de este tipo de sesiones anatomopatológicas para que nos sirva a todos de repaso y de aprendizaje. Casos muy importantes. Y hay algo que quisiera yo comentar ahorita un poquito del lado de este caso. La doctora comentó de un estudio que no se hizo. ¿Cuál fue, doctora? Que no había reactivo. Quiero invitar a todos a que optimicemos recursos. Hay guardias, no sé por qué, de repente a todos los pacientes les piden procalcitonina o les piden dímero D. Y cuando se requiere en un paciente grave ya no tenemos reactivo. Entonces, como comentario, hay que optimizar recursos. Cuando es necesario, adelante. Pero de repente en una guardia a 10 o 15 les piden lo mismo, como que no es muy justificable. Buen día, gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia. Buenos días. Antes que nada, la coordinación de enseñanza agradece mucho a los ponentes, ¿sí? Y paso a entregarles el reconocimiento, ¿no? Y un fuerte aplauso para la ponencia.